Tiene la palabra a continuación el diputado Nicolás Massot. Gracias, presidente. Yo voy a tratar de dividirme en dos. Obviamente, referirme al otro proyecto que impulsa nuestro bloque y que firmamos con la diputada Stolbizer. Y en una segunda parte, tal vez voy a animarme a que nos hagamos algunas preguntas más estructurales, más profundas, y específicamente respecto de lo que parece ser el proyecto de poder de La Libertad Avanza. Llegamos aquí con muchos dictámenes, obviamente, sin demasiado acuerdo de cómo avanzar, cuál es el camino más oportuno y, en todo caso, quiénes son los funcionarios más pertinentes para venir a dar explicaciones. Eso explica la multiplicidad de dictámenes. Pero también podemos decir que llegamos con la convicción de que obviamente una explicación es necesaria y que el gobierno voluntariamente no la ha sabido dar, o lo que sería peor, no la ha querido dar. Más allá de esa entrevista apurada y que pasó a la fama por haber sido editada por un asesor en pleno vivo, que el presidente intentó, no hemos tenido de parte de ningún funcionario, de ningún vocero del gobierno, ninguna explicación. Y eso en sí mismo reviste cierta gravedad. Lo que es más grave aún es que el gobierno no considere que tiene algo que esclarecer. Pido silencio, por favor, a los diputados. Está haciendo uso de la palabra el diputado Massot. Gracias. Yo puedo tender a coincidir con el diputado Mayoraz, que opinó hace un rato, respecto de si es oportuna o no es oportuna una comisión investigadora, porque va de suyo que la atribución de investigar es más perteneciente al Poder Judicial, pero vamos, normalmente si no se tratara de dos funcionarios con rango de ministro, los que probadamente participaron de múltiples reuniones con los estafadores, como es el caso del vocero Manuel Adorni y de la secretaria general Karina Milei, si no fuese porque son secretarios con rango de ministro, probablemente el fiscal casi ni siquiera el designado, tal vez un fiscal de oficio hubiera interceptado las comunicaciones, hubiera pedido los teléfonos, hubiéramos esclarecido esto muy rápidamente, porque hoy la explicación que estamos esperando no es caprichosa. No hay un listado de funcionarios que se le ocurre a un diputado u otro. Acá hay dos funcionarios, insisto, no quiero ser redundante, secretarios con rango de ministro, a la sazón una de ellas pariente directo del presidente de la Nación, que de manera probada, innegablemente, tienen un vínculo preexistente con los estructuradores de esta estafa. Y lo único, miren qué poco, que estamos esperando esclarecer, no a los fines investigativos, no tenemos nosotros el poder acusatorio, pero sí tenemos el marco institucional y constitucional para brindar el contexto adecuado a los funcionarios relevantes para que den explicaciones de orden público. Y vaya si esto no es de orden público. Ha sido catalogada como la criptoestafa más grande de la historia. Entonces no me parece que sea algo ni exagerado, ni que no corresponda. Han habido otros sectores que pensaron que lo adecuado era un juicio político. No fue nuestro caso. No fue el caso de la mayoría de esta Cámara, que hoy llega con dictámenes diferentes y que probablemente los que vean la luz hoy como media sanción sea o la comisión investigadora o algún formato de interpelación o ambos. Pero mi pregunta, y acá voy a la segunda parte, ¿en qué basamos el silencio? ¿Por qué consideramos o por qué considera el oficialismo que es suficiente o que puede resistir este silencio, que este tema va a pasar? Esto se enmarca, como decía el diputado Oscar Reño, en una sucesión de acontecimientos que también carecen de explicación. En una votación absolutamente controversial que jamás ha tenido explicación, más allá de algún diputado que la intentó al día siguiente en un programa radial matinal,
que fue la votación del oficialismo y una parte importante de quienes lo han acompañado hasta aquí, para apañar y continuar con el principal desfalco vigente a la administración pública federal, como es el desfalco de las compañías de tabaco ilegal. Todas esas manos estaban levantadas con ahínco, con un énfasis difícil de explicar, tan difícil de explicar como el silencio actual. Unos meses después, en el medio de una pandemia adolescente por el juego online, que todos los que somos padres no tenemos ni la más remota idea de cómo encarar, e impulsando un proyecto probablemente con deficiencias y muy perfectible, de vuelta tenemos a un gobierno, vaya a saber en connivencia con quién, que decide ponerle la pata encima. Tuvimos hace algunas semanas un desenlace trunco de la licitación más importante de la obra pública, más importante y del contrato más voluminoso de la Administración Federal de los últimos 30 años, que fue la canalización y el balizamiento de la hidrovía. No voy a ahondar en detalles, ya hablé 3 veces en este cuerpo al respecto. Seguimos sin ningún tipo de explicación más allá de un funcionario, de un director que vino a hacerse el gallito como corresponde a este gobierno en una comisión tratando de involucrar a diputados y expresidentes o exministros en lo que solamente este gobierno podría y no quiere explicar. Entonces la pregunta adecuada, presidente, es: ¿de verdad quieren que el pueblo argentino crea que estamos ante un gobierno de un presidente corajudo que se ha animado a tomar decisiones que la política no se animaba a tomar y dispuesto a ser un presidente de transición que estabilice y que enderece la realidad de nuestro país? ¿O estamos, por cierto, ante el nacimiento de un proyecto de poder que busca autofinanciarse a cualquier costo, que no le tiembla el pulso en poner por delante variables importantes de la producción y el empleo, como es nuestra política cambiaria, para llegar a la próxima elección, y que no duda en ocultarle a la sociedad hasta tanto la opinión pública y este Congreso lo apañe? Cuestiones que revisten una gravedad inusitada. ¿Es esto un proyecto de cambio o es un proyecto de poder que lo que busca es durar y apalancarse en los cargos como aquellos que nos han prometido que venían a cambiar? Esa es la pregunta más importante. Esa es la pregunta más importante que le cabe a usted como presidente de este cuerpo y miembro del oficialismo, a todos los diputados del oficialismo. Le cabe al jefe de gabinete, venga en interpelación o venga el día antes de un fin de semana extra largo para tratar de pasar por abajo del radar. Le cabe a la hermana del presidente como secretaria con rango de ministro involucrada en las 9 reuniones en la quinta presidencial y en la Casa de Gobierno con los estructuradores, una estafa de millones de dólares. Le cabe al vocero presidencial, a la sazón ahora candidato del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Le cabe al presidente de la Comisión Nacional de Valores, al ministro de Economía. Le cabe al que le quepa el sayo, al que quiera. Tal vez el vocero, que tan acostumbrado está a picantear periodistas de manera controlada, tal vez el vocero quiera venir a dar explicaciones de cuál es su vínculo con Novelli, con Hayden Davis, y con todos los estructuradores de esta estafa, y empezar a esclarecer no solamente este acontecimiento, sino empezar a acostumbrarse a una práctica que parecía que el gobierno había entendido bien. En una época del siglo XIX, un referente de la Libertad Avanza decía: gobernar es poblar. 150 años más tarde, muchos vimos cómo un espacio ganaba una elección bajo un lema que podría decirse: gobernar es explicar. Bueno, empiecen a explicar un poco más y a gobernar un poco mejor. Muchas gracias. Gracias, diputado Massot.